Nos conocimos en abril del año 2023 y el día 28 de junio del año 2024 me tocó despedirme de ti. La verdad es que antes de vernos por primera vez sabía mucho más de ti de lo que podrías imaginar. Vives un poco lejos de todos, muchas personas te visitan todos los años y tienes una apariencia familiar pero novedosa al mismo tiempo. Después de conocerte por casi un año y medio, siento que tengo la autoridad para hablar sobre ti cuando los demás me pregunten qué onda contigo. Pero la verdad es que hoy no estoy aquí para dar una descripción detallada de todos los eventos que viví ese año. Estoy aquí para comentar y agradecer los momentos más importantes que viví junto a ti y cómo estos mismos me terminaron cambiando. Tal vez pienses que es un poco raro escribirle una carta en formato video a dos islas en medio del Océano Pacífico. Y sí, si le hubiera dicho a mi yo del pasado que me encontraría en una situación así en algunos años, probablemente solo me hubiera reído. Pero es precisamente por todo lo que cambié estando contigo que hoy me encuentro haciendo esta clase de cosas, documentando y compartiendo mis experiencias, los lugares que visito y las personas que conozco. Pero empecemos desde el principio. Siento que mi experiencia fue lo opuesto a lo que los demás sienten. Por lo general, los momentos al principio son los más difíciles. Después de todo, cuando no conoces a alguien o estás en un lugar nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. De las primeras cosas que recuerdo y que me sorprendió mucho cuando te vi por primera vez fue tu multiculturalidad. En ningún momento me sentí como alguien distinto, ya que a tu alrededor veía muchísimas personas de todas las partes del mundo conviviendo sin problemas. Sinceramente, esto me dio una muy buena primera impresión. Después de algunos días conociendo tu faceta más cosmopolita, tuve la posibilidad de moverme a la que sería mi casa por casi 9 meses, más de la mitad del tiempo total que compartimos. En esta ciudad pude hacer una vida más normal. Encontré mi primer trabajo en el extranjero, mejoré de manera considerable mi inglés y pude conocer personas de todas las partes del mundo. Pero más allá de eso, estando lejos de mi cotidianidad, empecé a conocerme y a entenderme muchísimo más. De pronto sentía que estando lejos de mi zona de confort, tenía mucho más tiempo para pensar con claridad en las cosas que quería hacer, cuestionarme por qué creo lo que creo y considerar las cosas que son realmente importantes. Estando contigo, fuera de mi contexto habitual, fue una parte fundamental para empezar a plantearme las cosas de esta nueva forma. Perseguir la virtud en todo momento, ir en búsqueda de aquellas cosas con las que sentía una conexión genuina y no vivir con arrepentimientos. Estas últimas ideas fueron las que en parte me llevaron a querer documentar y compartir mis aventuras. Comencé a sentir también que mi historia era lo suficientemente valiosa para ser recordada y compartida. Ya no tenía ningún motivo para no hacer algo que llevaba admirando desde hace muchísimos años: comenzar a crear y compartir. Es por eso que desde ese momento comencé a ser más consciente y a registrar aquellos pequeños momentos que me tocaba vivir, en los que pude conocer más de tu naturaleza y de tu gente. Ya cerrada mi primera etapa de la Isla Sur, fue el momento de continuar con el desarrollo de personaje en la Isla Norte. Aquí pasé algunos de los momentos más desafiantes desde que te conocí. Tener que realizar una misma tarea 10 horas por día en un trabajo mal remunerado, cuando sabías que tus capacidades, conocimiento y manejo del idioma te permitían aspirar a más cosas, sirvió como un ejercicio para destruir tu ego, construir carácter y generar resistencia a las tareas monótonas. En el momento era complejo, pero hoy en perspectiva agradezco la experiencia y las personas que me dejó. Después de esto, tuve la posibilidad de conocerte más a fondo. Tu isla norte en verano es realmente espectacular. Un clima agradable y con muchísimos lugares para descubrir. Playas escondidas, millones de cascadas y el principio de todo. Fue en esta época cuando pude disfrutarte más como visitante y admirar todos los escenarios que tenías para ofrecer. En los próximos meses, tuve la oportunidad de volver a la Isla Sur para la recta final de nuestra aventura. En este punto la historia comenzó a ponerse cada vez más desafiante a medida que el final se acercaba. De pronto las cosas empezaron a dejar de fluir, las oportunidades se hicieron más escasas y poco a poco comenzaba a cuestionarme si continuar esta aventura. Finalmente decidí continuar y si bien esas malas experiencias se mantuvieron, puedo decir que no fueron lo suficientemente grandes como para opacar todo lo feliz que fui desde que nos conocimos. Hoy,
Después de casi 4 meses de que nos vimos por última vez, empiezo a recordar todos esos momentos que se vivieron y ver cómo las personas que me acompañaron empiezan a tomar caminos distintos. Supongo que tú también estás acostumbrada a ver cómo la gente va y viene. Claramente es una habilidad que hay que desarrollar tarde o temprano si tu idea es viajar y aprender lo más que puedas sobre este mundo. Pero si me preguntas hoy, la verdad es que no estoy triste. Viví una gran experiencia, conocí gente increíble y creo que puedo decir que te conocí a fondo. Claramente nuestra historia no terminó como me hubiera gustado, pero estoy muy feliz de que haya ocurrido. Realmente espero que este no sea un hasta siempre. Aún tengo un par de cosas que hacer junto a ti. Así que porfa no te muevas, porque en algunos años puede que me veas por allí jodiendo de nuevo. Fue un gustazo. Gracias por lo bueno y por lo malo. Gracias por darme ideas hacia dónde continuar mi historia. Y gracias por darme un gran capítulo para contar. Gabriel.